Gracias, Señor. Usted sintoniza Sigamos con Jesús, Camino al Paraíso. 24 horas de alabanzas y difusión de la verdad, pura y sin mancha. Gracias por su sintonía. Gracias por su sintonía. Esta es Sigamos con Jesús.com, Camino al Paraíso. Buenos días. Dios lo bendiga a todos y a cada uno de nuestros amigos y hermanos que se dan cita todos los días en su programa Caminando con Jesús. Gracias por estar con nosotros. Primeramente, dándole gracias a Dios por todo lo que nos permite, entre ellos ver el día de hoy. Muchos quisieron y no pudieron despertarse el día de hoy. Gracias a Dios por permitirnos estar vivos. Queremos también dar gracias a todos los que ya están en sintonía. Evelyn, Germán Santana en San Martín, Giorgi, Alberto, Víctor García, que están por ahí ya. Y poco a poco, pues los demás van a estar entrando. En el día de hoy vamos a tratar el tema soportando las pruebas. Soportando las pruebas. Vamos a apoyarnos en la lectura de Santiago 1, del 12 al 18. Soportando la prueba. ¿Qué está usted dispuesto a soportar? ¿Qué es lo más que soportamos nosotros? ¿Debemos nosotros de soportar la prueba? ¿Aguantar la prueba? Ese es el tema del día de hoy, soportar las pruebas. Mientras usted busca en su Biblia, Santiago 1, 12, 18, vamos, en lo que usted lo busca, a escuchar esto. Gracias, Señor. Usted sintoniza Sigamos con Jesús, Camino al Paraíso. 24 horas de alabanzas y difusión de la verdad, pura y sin mancha. Gracias por su sintonía. Gracias, Señor. Soportar la prueba es el tema del día de hoy. Y eso lo encontramos en el libro de Santiago. Por favor, libro de Santiago, diríjase a lo que es el capítulo 1, desde el 12 al 18, soportando las pruebas. Cuando usted va donde un doctor, o cuando vamos al de un doctor, y nos dice, mira, usted no puede comer ni esto, ni aquello, ni lo otro. Dentro de eso que le prohíben, el doctor, hay algo que a usted le gusta mucho. Hay algo que a usted le gusta mucho y por su salud, por su bienestar, va a tener que dejarlo. ¿Qué pasa cuando pasa esa situación? Le prohíben a usted comer algo y usted tiene que dejarlo. Hay quienes no aguantan, no soportan esa dieta, no aguantan esa dieta y tienen que comer lo que ya le han prohibido. El Señor no quiere que nosotros pequemos, nos prohíbe el pecado y muchas veces nosotros caemos en pecado, pero producto de algo que se llama tentación. Entonces debemos muchas veces, o debemos nosotros, que cuando el doctor nos prohíbe comer algo, debemos de acatar la orden y no comernos eso que nos han prohibido. Porque a través de comernos aquello que nos han prohibido, puede aparecer la muerte. Bueno, la muerte misma vino a través del pecado. Y aquí nos dice Santiago, soportando las pruebas. Y vamos a leerlo en Santiago 1, por favor, busquen en su Biblia Santiago 1, desde el 12 al 18. Gracias, Señor. Usted sintoniza Sigamos con Jesús,
Camino al Paraíso. 24 horas de alabanzas y difusión de la verdad, pura y sin mancha. Gracias por su sintonía. Gracias, Señor. Bueno, Santiago 1, 12, 18. Vamos a leer ya lo que es la palabra del día de hoy. Dice Santiago 1, 12, 18. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre, de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Esto es palabra de Dios, soportando la prueba. Pero ya que estamos aquí hablando de soportar la prueba, lo primero que debemos de es tratar de entender qué es soportar, qué significa soportar, porque nos habla de soportar la prueba. Soportar la prueba no es más que tener algo como encima de uno, una cosa, algo pesado, de manera que no se caiga o se tambalee. Es tener encima algo que usted pueda soportar. Recibir una cosa, algo que ejerce fuerza o presión sobre ella sin moverse ni sufrir daño o alteración. Cuando usted dice que una tormenta se llevó un puente, usted puede decir, no estaba seguro de que el puente soportara la tormenta. Cuando algo se derrumba, usted dice, bueno, pero no soportó el peso. Ahora, dice aquí Santiago, soportando la prueba, es el tema de hoy, y dice el versículo 12 del capítulo 1, dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Soporta la tentación. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la tentación? El doctor le prohíbe a usted que coma dulce. Y usted tiene esa tentación de comer dulce porque a usted le encanta el dulce. Pero entonces usted soporta la tentación. Entonces dice la palabra, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, ¿cuál es la prueba? Es la secuela de la tentación. La tentación llegó, entonces ahora esa tentación se convierte en prueba a la vez, porque usted al haberla vencido ha resistido la prueba. Y dice que bienaventurado es el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Muchos hombres tenemos, y me incluyo, la tentación, pues ¿de qué? De las mujeres. Pero hay mujeres que tienen tentación de hombre, o hay tentaciones de cogerse lo ajeno, o hay tentación de chismear. Y cuando llega el momento clave para chismear, el momento clave para uno enamorarse de quien no debe, ahí está la tentación. Pero si usted se da cuenta y dice, no, pero es que yo no puedo seguir en esto, y se va de ahí, no ejerce,
esa tentación que tiene, sino que resiste la prueba y mejor se va, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Porque los que aman a Dios resisten la prueba, soportan la tentación. No, pero yo lo amo y muchas veces, sí, muchas veces caemos. Es así. Pero tenemos que luchar contra eso. Tenemos que luchar contra la prueba, contra la tentación, porque van a llegar. Y yo le decía que cuando el doctor le prohíbe algo de comer y usted se lo come, ¿qué pasa? Le está diciendo que si se come eso se va a enfermar, puede morir. ¿Y por qué lo come? Porque la tentación lo venció. Porque no resistió la prueba. Pero ¿qué pasa aquí? Porque ahora, si el doctor me prohíbe una pastilla, un dulce, y yo me enfermo, me da algo, y ya me dice que voy a morir, ¿a quién culpo? Al doctor. El doctor fue el malo. Y el doctor es malo porque él tiene la culpa porque yo no debía comer eso. No, el doctor dijo que no comiera que no comiera dulce, que no comiera carne. Y yo la comí. Entonces, ¿de quién es la culpa? La culpa no es mía, no es del doctor, es mía. Pero aquí el Señor habla claro. En el versículo 13 del 1 de Santiago, dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dice, es clara la palabra. Cuando usted es tentado, no diga que Dios lo está tentando. Porque Dios no tienta a nadie. Dice la palabra. O sea, yo no podía decir ahora, Dios me tentó. No. No, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Ni el mal puede tentar a Dios, ni Dios tienta a nadie. Así que si usted ha escuchado a alguien que dice que es tentado por Dios, Dios no tienta a nadie. La pregunta sería entonces, ¿y quién entonces es que me tienta a mí? Para yo comer lo que no debo, para yo hacer lo que no hago. ¿Quién lo tienta? ¿Usted sabe quién lo tienta? El 14. Si no, Dios no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿A quién es que le gusta el helado? A usted. ¿A quién es que le gusta la carne roja? A usted. ¿Se la prohibieron? Sí. ¿Quién prohíbe en lo espiritual? La palabra, el Señor. Le gusta el helado, pero no le conviene comérselo. Entonces, que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. ¿De quién es el deseo de comer helado? De usted, mío. No puedo comerlo. Entonces soy tentado cuando de mi propia concupiscencia, de mi propio deseo, es atraído y seducido. Entonces eso que usted pudiera estar haciendo que a Dios no le gusta, no es Dios que lo está tentando, no. Es usted que sigue haciéndolo. Es usted que tiene que dejar esas cosas que a Dios no le agradan. Soy yo que tengo que dejar ese tipo de cosas, de comportamiento que a Dios no le agradan. Entonces yo no puedo decir que Dios me hizo así y que así no. Es que de mi propia concupiscencia, de mi propio deseo, es atraído y seducido. Usted sabe que no puede robar, pero usted roba. Yo sé que no puedo robar, pero yo robo. Usted sabe que no puede mentir, pero usted miente. Dios lo tienta que miente o que de su propia deseo usted quiere mentir. Porque usted puede decir no sé, pero en vez de decir no sé, comienza a decir cosas e historia que no es lo correcto y está mintiendo. Entonces no es Dios que está diciéndole o que le puso que usted mienta. Es que usted de su propio deseo mintió. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y dice el verso 15, entonces la concupiscencia, después de haber concebido, da a luz el pecado. Hablamos concupiscencia, el deseo que yo tenía de hacer algo. Llega la tentación, llega la prueba,
Pero ahora yo que quiero comer guandules y no puedo, de mi propia concupiscencia, de mi propio deseo, ahora lo como. ¿Y qué pasa con eso? Que ahora esa concupiscencia, ese deseo tan fuerte que tenía, ese anhelo de comer eso que no podía, después que ha concebido, porque ya concibió, ya me metí en el problema, ahora da luz el pecado. Yo no podía mentir y mentí, pero hay algo en mí que me hizo mentir. No fue Dios, es de mi propio deseo, miento. Ahora al mentir, ¿qué pasa? Que se convierte en pecado, porque da luz el pecado. Verso 15 de Santiago 1. Y el pecado, siendo consumado, da luz la muerte. Ahora, el doctor me dijo que no comiera helado, pero al comer helado, ¿verdad? De mi propio deseo, no que Dios me lo puso, sino que yo de mi propio deseo, concupiscencia, comí helado. Ahora, al ser consumado ese hecho, ahora produjo el pecado. Y el pecado, al verlo comido, que me dijeron que no lo coma, que si me lo comía tenía poco tiempo de vida, ahora resulta que me dicen que en varios días voy a morir. Porque de mi mismo deseo produjo el pecado y el pecado consumió la muerte. Pero asimismo, el cristiano, al pecar, consume la muerte. Dice, siendo consumado, da luz la muerte, el pecado. Entonces, cuando la prueba llega, ¿qué es lo que es la prueba? Es una acción de probar a alguien o algo para conocer sus cualidades. Usted es cristiano, pero ok, llegó el problema. Vamos a ver si usted como cristiano resuelve el problema o de su propia concupiscencia cae en el pecado. Al usted resistir la prueba, porque llega tentación, pasado por la prueba, llegó la prueba, pero usted ahora esa prueba lo que hace es descubrir si usted es realmente cristiano o no. Ahora, hay un punto que me gusta mucho y es que dice que bienaventurado el varón que soporta la prueba. Entonces, no todo es malo. Hay algo en la calle que dice que no hay nada tan malo que no tenga algo bueno que se le saque provecho. Y aquí recuerdo, porque dice, bienaventurado el varón que soporta la prueba. ¿Por qué veo algo bueno aquí? Porque es bienaventurado el que soporta la tentación. El que soporta la tentación es bienaventurado. Si usted pudo pasar la prueba de una tentación, usted es bienaventurado. ¿O no ha tenido usted tentación? La ha soportado. Ha resistido esa prueba. Se ha negado a hacerla. Usted es bienaventurado. Y mire, y eso nos pasa a diario. Aquello que se llaman ser cristiano, nos pasa a diario. Y eso es la prueba, acción de probar a alguien o algo para conocer sus cualidades, verificar su eficacia, saber cómo funciona o reacciona o qué resultado produce. Es muy bueno yo decir aquí que hay que amar a los demás, hay que amar al enemigo, pero cuando llega el momento de yo probarlo, de que tengo que llegar a amar a mi enemigo y me niego a amarlo, entonces, ¿soy yo bienaventurado? Cuando llega esa tentación, ese impulso de hacer o tomar algo atrayente, pero que puede resultar inconveniente. Esa es la tentación, un impulso de hacer o tomar algo atrayente, pero que puede resultar inconveniente. Usted no puede comer helado, a usted le gusta el helado. Es atrayente, le atrae, pero no puede. Si resiste esa prueba, si resiste esa tentación, quizá no sufra más de azúcar. Pero a veces nos resistimos, nos comemos el helado y tenemos el problema. Y eso pasa conmigo. Puede pasar con usted. Entonces, una vez entendiendo
lo de soportar, lo de la tentación. Dice aquí Santiago, en el verso 16, amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre, de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Toda buena dádiva y todo don perfecto. De él no existe maldad, no existe el mal. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, 18, de su voluntad nos hizo hacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de su criatura. Si usted ve el verso 12, que nos habla que bienaventurado el varón que soporta la tentación, que no ha prometido lo que les llama la corona de la vida, simplemente la corona de la vida es el galardón de Dios a los que permanecen fieles. Por eso somos bienaventurados aquellos que pueden soportar la tentación, la prueba. Pero dice el 13 que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, que es muy importante. Aunque la misma palabra en griego es usada en el verso 2 para referirse a pruebas o dificultades, aquí la palabra es usada como tentación a pecar, a el mal del verso 13, que usted ve que dice que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. A pasión del verso 14, que usted ve que dice que sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Concupiscencia podemos referirnos a pasión, como decíamos, a pecado del verso 15, que el deseo pues produce pecado. Y es bueno que entendamos que Dios nunca es el autor del pecado. Dios nunca es el autor del pecado. No podemos decir que Dios me llevó a pecar. No, porque Dios lo que hace es cosas buenas. Dios nunca es el autor del pecado. La gente peca. ¿Por qué? ¿Por qué usted cree que la gente peca? Porque son tentadas por su propia concupiscencia. Es por eso, no busque culpable en los pecados que usted ha cometido. Yo no puedo buscar culpable en los pecados que he cometido. No. De mi propia concupiscencia, de mi propio deseo, como decíamos. Vamos a ver a Romanos 7, 14, 25. Gracias por su sintonía. Sigamos con Jesús.com. Vamos a ver a Romanos 7, 25. Mire lo que encontramos aquí en Romanos 7, 14 al 25. Es lo correcto. 7, 14, 25. Dice Romanos: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Pablo está hablando aquí que él es carnal, vendido al pecado. Vendido al pecado. Porque lo que hace no lo entiende. Pues no hace lo que quiere, sino lo que aborrezco, eso hago. Nosotros, ¿verdad? Que tenemos esta situación pecaminosa, nos arrastra al pecado. Esta es la lucha que tiene que tener el cristiano. El que si hago esto, si no hago aquello. El pensar en lo que va a hacer. Si lo que voy a hacer agrada a Dios o no. Porque dice el mismo Pablo aquí, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino que lo que aborrezco, eso hago.
quiere hacer el bien, usted quiere hacer el bien muchas veces, quiere hacer la cosa bien, pero termina haciendo la cosa mal. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Aquí Pablo, que es muy importante, es cuando como cuando acepta la corrección. Porque él dice, y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. Entonces, bueno, que la ley me diga dónde está, la ley descubre el pecado, que me diga qué es lo que tengo que hacer para yo la apruebo. Dice el 16, y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. O sea, al Pablo aprobar que lo que no hace la ley es buena, entonces lo que no hago, lo que él hace, de manera que lo que él hace, aquello, sino que el pecado que mora en él es que lo hace. Y yo sé que en mí, esto es mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no en hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, esto parece un trabalengua, pero es entendible. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Es bueno chismear. Es bueno hacer levantar calumnia. ¿Es bueno odiar? No. ¿Cómo usted lo sabe? ¿Cómo yo lo sé? Bueno, la palabra no lo dice, que es malo. ¿Y qué dice Pablo aquí? ¿Qué dice? Dice, oiga cómo dice. Y si hago lo que no quiero, yo no hago sino el pecado que mora en mí. Porque así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Nosotros estamos llamados a hacer el bien, pero a la carne ser como es. Entonces la carne se antepone ante el espíritu. El espíritu quiere hacer la cosa bien, la carne no. Y por eso es el pleito que hay internamente en uno. Ahora, algo que digo, y es, no lo, o sea, lo digo porque lo creo así, es que si usted no tiene ese pleito entre lo que quiero hacer y no hago, entre que tengo que hacer el bien y no lo hago, y hago el mal y aquello, debe revisarse. Porque cuando lo que hace todo es mal y no se siente con un remordimiento, hay que revisarse. Hay cosas que uno quiere hacerla bien y la hace mal, pero ahí está el Señor, ahí está Cristo. Uno pedirle al Señor, pedirle perdón por las acciones. Pero hay una lucha que tiene el espíritu y la carne. Y Pablo aquí está pasando por eso, porque mire cómo él dice. Pero para esto debe de haber un querer hacer el bien y no quedarse totalmente haciendo el mal. Un querer servirle a Dios de corazón. Y si yo hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Según el hombre, ¿dónde? Interior, el de adentro. El que quiere servirle a Dios, se deleita en la ley de Dios. Pero ¿qué pasa? Pero veo otra ley en mis mismos miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que estás en mi miembro. Y dice Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?
Gracias a Dios, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Oiga, esto es una lucha tremenda. ¿Qué es la lucha que usted tiene que tener? Si usted como cristiano no tiene esta lucha de querer hacer la cosa bien, y usted está bien, y usted ve que por usted no hay que orar, usted nunca hace nada malo. Yo digo, bueno, una lucha constante que tenemos. Entonces, dice el 14 de Romanos 1, cuando la concupiscencia responde a una tentación que viene de afuera, el pecado es algo engendrado. Y yo explico, la concupiscencia, el deseo de hacer algo, pero que no conviene, responde a una tentación que viene de afuera. El pecado es algo engendrado. Porque la tentación llegó de afuera, entonces ya el deseo hace esto, que yo haga aquello. Entonces el pecado lo engendro. Dice, Santiago no menciona el papel de Satanás en la tentación. ¿Por qué? Su propósito no es discutir el origen del pecado, no es de dónde viene, sino explicar que la incitación al mal no viene de Dios. Al subrayar la naturaleza interna de la tentación, Santiago no le deja excusa alguna a los pecadores. Satanás es de hecho la fuente eterna de la tentación, pero nadie le puede culpar de ser el responsable de los actos pecaminosos cuyas raíces están dentro de cada individuo. Sí, porque todo queremos decir que es el otro. Yo hice aquello mal, es el otro. ¿Usted sabe quién es el otro, verdad? Aquello está mal y usted se metió con quien no debió hacerlo, es el otro. Yo robé, fulano fue que, el otro fue que No, cuando de su propia concupiscencia. Y aquí no estamos defendiendo al otro, porque es la raíz del mal. Pero es muy fácil echarle la culpa al otro. Y sus deseos. Yo pude haber parado eso que no estaba bien y seguí con eso, porque de mi propia concupiscencia. Pero es muy fácil decir el otro me engañó. No será que usted mismo, no será que usted misma hizo lo que no debió hacer. Entonces, sabemos que Satanás es de hecho la fuente eterna de la tentación. Pero nadie le puede culpar de ser el responsable de los actos pecaminosos cuyas raíces están dentro de cada individuo. Y cuidado que no estoy defendiendo. Lo que estoy diciendo es que nosotros somos responsables por muchas cosas que pasan por nuestros concupiscencias. Marcos 7. ¿Qué nos dice? Marcos 7. Usted ve aquí en Marcos 7, donde el Señor pues está con sus discípulos. Punto. Y dice que se juntaron a Jesús, los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con la mano inmunda, esto es no lavada, la condenación, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan la mano, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como el lavamiento de los vasos de beber y los jarros, de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? ¿Y qué le dijo Jesús? Hipócrita, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamiento de hombre. Porque dejando el mandamiento de Dios, te aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos, de beber y hacer
otras muchas cosas semejantes. Aquí, estas personas llevándose de las tradiciones, hacían cosas que no eran bíblicas, que no eran lo que Dios quería. Cometían mil barbaridades. Pero dice el verso 15 de Romanos 1. Entonces la concupiscencia, después de concebido la luz, ya luz el pecado, y el pecado siendo consumado, dado la muerte. Concebido, consumido, porque habla de consumir, consumido, concebido, engendra. En los versos 3 y 15 se puede ver cómo se produce el pecado. La tentación externa del verso 13, la relación interna por la naturaleza pecaminosa, cediendo a la tentación en el verso 14, y entonces se produce el pecado del verso 15. Si usted se va a Génesis 3, usted encuentra en Génesis 3, usted lo puede leer del 6 al 22, usted va a ver aquí que vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió con ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces consiguieron hoja de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová que paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comiese? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios le dijo a la mujer: ¿qué es lo que ha hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita será entre toda la bestia, entre todos los animales del campo. Sobre tu pecado andará, sobre tus pechos andará, y polvo comerá todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañal. ¿Qué pasa aquí? Concebir el pecado. Le dijeron: no pueden comer de esto, no pueden comer de aquello. ¿Qué hicieron? ¿Qué comieron? Aquí hubo una desobediencia, pero aquí el hombre le echó la culpa a la mujer le echó la culpa a la serpiente. ¿A quién usted le va a echar la culpa de su pecado? ¿A quién se la va a echar de la prueba que usted está pasando? ¿Es parte de Dios o es propio de nosotros, de nuestra propia concupiscencia? Porque sabemos que lo que tenemos que hacer bien para agradar a Dios y no lo hacemos. Entonces, ¿a quién le echo la culpa de aquellas cosas malas que yo he hecho? ¿A quién? De mi misma concupiscencia salieron muchas cosas. ¿Y cuál es el tema del día de hoy? Soportar la prueba. Pero no vamos a decir que esta prueba, que fue Dios que me la mandó. Dios no me la manda. De mi misma concupiscencia salen muchas cosas. Dice el verso 16: no os engañéis. Y aquí de Santiago 1:16. Si usted se va a Primera de Juan 1:18, 1:8, dice claramente la palabra: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Yo no puedo decir que no tenga pecado. Yo no puedo decir que no es pecado, porque diario tengo que pedirle perdón a Dios. Pero hay unos superministros que usted lo ve que no, ellos nunca están, ellos siempre están bien. Qué bueno que están bien. Pero usted ve que el pueblo pide pidiendo oraciones por ellos. Un ministro no pide oración por ellos. Usted
no va a haber un ministro difícilmente decir, yo no puedo seguir aquí dirigiendo esto porque yo estoy en pecado. Usted no va a ver eso. Usted va a ver un hermanito llorando porque está en pecado, pero difícilmente usted vea uno de los que dirigen las congregaciones que digan, yo estoy en pecado, no puedo dirigir porque estoy. No, usted no va a ver eso. Y no estoy en contra de ningún hermano, no, simplemente que dice la primera de Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Palabra de Dios. Cuando se habla de padre de luces, aquí, en el verso 17, que dice que es el creador de la luz, dice el 17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Aquí lo que significa, quiere decir, Dios es el creador del sol y la luna y las estrellas. Pero en contraste con la sombra que estos causan, Dios siempre es luz. Él no cambia. Malaquías 3:6. Y en él no hay tiniebla alguna. Primera de Juan 1:5. 1:5. ¿Qué dice 1:5 primera de Juan? Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. A esto se refiere cuando habla del Padre de luces. Dios no solo es responsable del pecado humano. Dios no solo no es responsable del pecado humano. No es responsable, sino que es la fuente de todo bien. Por eso no podemos decir que esta prueba me la mandó Dios. Dios no tienta a nadie. Lo leímos aquí mismo en Santiago. Dios no solo no es responsable del pecado humano, sino que es la fuente de todo bien. En contraste con el continuo movimiento de los cuerpos celestes que él creó, es inmutable. Siempre cumple su promesa. Él nos hizo nacer, dice el 18, si usted ve, el verso 18 dice, él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicia de sus criaturas. Él de su voluntad nos hizo crecer por la palabra de verdad. ¿Qué quiere decir esto? Nos hizo crecer. Por la voluntad de Dios, los creyentes han nacido de nuevo por la palabra de verdad. ¿Usted sabe cuál es la palabra de verdad? El evangelio de Cristo. A través de su evangelio, a través de creer, de tener fe, de bautizarnos, hemos nacido de nuevo. Entonces Él nos hizo nacer por la voluntad de Él. Los creyentes han nacido de nuevo por la palabra de verdad. Efesios 1:13. Ya estamos terminando. Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, en él fuiste sellado por el Espíritu Santo de la promesa. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Entonces, cuando él habla de la palabra de verdad, está hablando del evangelio. Colosenses 1:5. Dice 1:5. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, del cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio. Conocisteis la gracia de Dios en verdad. Los que han nacido de nuevo han llegado a ser la primicia, los primeros frutos, que al igual que la primicia de las cosechas en el Antiguo Testamento, si usted se va a Éxodo 23:19, a Éxodo 34:26, a Nehemías 19:35, le corresponden a Dios. La primicia, los primeros frutos, le corresponden a Dios. Los que han nacido de nuevo. ¿Usted quiere nacer de nuevo? Entréguele su vida a Cristo para que le pueda pertenecer a Dios.
Debemos de pedirle siempre a Dios que nos ayude en el diario vivir a soportar y a vencer las pruebas. Recuerde que, como dice Santiago 1, aquí 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Si usted ama a Dios, si amamos a Dios, vamos a resistir la prueba. Vamos a pedirle siempre que nos ayude al diario vivir a soportarla y a vencerla. Es muy importante entender que soportando las pruebas venceremos. Así como la escuela, así como la universidad, así como en un estudio que usted hace, si pasamos las pruebas, avanzaremos de curso. Que la paz de Dios esté con todos nosotros. Gracias por su sintonía. Esta es sigamosconjesus.com, Camino al Paraíso. El tema del día de hoy, soportando la prueba, estuvimos basados en la lectura de Santiago 1, del 12 al 18. Gracias por su sintonía. Queremos saludar en el día de hoy a los amigos y hermanos que estuvieron con nosotros. Víctor García, también de Yanira Jiménez, Gioari Alberto, Evelyn Germán Santana, Onasis Cabral, María Blanca Pérez, dice que está escuchando, Dios la bendiga, nuestro hermano Arcadio Mañón, Manuel Castillo y Cabrera Soto, quien también, Soto Cabrera, pienso que es de San Martín, que me escuchan por ahí, por las islas. Rafaelito Tejada de Filadelfia y la sobreviviente Valdés. Hola, ¿cómo está? Nuestra amiga Cachita está con nosotros desde West New York, New Jersey. Qué bueno saber de ti y que está por ahí mi amiga Cachita. Y también tengo, qué bueno, Kilsi Pichardo desde España. Tengo tiempo que no sé de usted. Me gustaría hablar con usted, Kilsi. Gracias por su sintonía. Estuvieron ahí con nosotros. Gracias por estar ahí. Pidiéndole a Dios que nos ayude a entender este trabajo del día de hoy, ¿verdad? Para nosotros no solo escucharlo, sino ponerlo por obra. Gracias por su sintonía. Vamos a continuar con el desarrollo del programa. Voy a continuar. María Blanco, cuando usted pueda, si puede escribirme, se lo agradezco. Vamos a continuar con el programa. Buenos días, Dios le bendiga. Gracias, Señor. Usted sintoniza Sigamos con Jesús, Camino al Paraíso. 24 horas de alabanzas y difusión de la verdad, pura y sin mancha. Gracias por su sintonía.